esas cifras. Entonces dijo, para no ser pobres, 4.100 pesos. Y para la indigencia, 2.200. 2.200. No, es terrible. ¿Qué puede hacer una familia con 2.200? Es tan vergonzoso lo que nos pasa. Vergonzoso, doloroso. Vamos a estudiar un poquito todo esto que hemos escuchado y que realmente nos ha dejado absortos. ¿Cuáles son las razones económicas, les pregunto a Daniel Arroyo y también a Jorgelina de Rosario, que llevan a esta situación? La pobreza viene subiendo en la Argentina desde el 2011, pero el último año pasaron dos cosas que aceleraron el aumento de la pobreza. El primero, lo que se decía recién, que es el parate de la construcción y el textil. La Argentina es un mundo de changas. El que tiene un plan social además hace changas. Es gasista, plomero, carpintero, es alguien que cose ropa en su casa. El que es remisero, el fin de semana además hace changa y va completando. Cuando se paran la construcción y el textil aumenta la pobreza, eso ha sido lo primero. Y lo segundo es que siguió subiendo la inflación en alimentos. El ser indigente es no tener lo mínimo para comer. Claro. Una familia no tiene lo mínimo para comer. Como crece la inflación en alimentos, y en particular este mes de febrero es una inflación muy alta en alimentos, lo que estamos teniendo es eso. Igual acá se ha medido hasta el tercer trimestre del 2016. O sea, exacto, que según lo que vos estás diciendo, Daniel, si nosotros tomáramos en cuenta el 2017, ¿la cifra sería aún peor? Sí, yo entiendo que va a ser peor, esencialmente porque no se ha creado casi empleo, por un lado, y siguieron subiendo todo el tiempo la inflación en alimentos. Una familia, para no ser pobre, tiene que tener vivienda en condiciones, tiene que poder alimentarse y tiene que poder trabajar. Las tres cosas están difíciles en Argentina. Eso es lo que lo pone muy complicado. Y uno podría decir, la pobreza tiene cara de niño y tiene cara de mujer. Hay más pobreza en los niños. Si es 33% de la pobreza general, es 47% en los niños. O sea, esto viene para peor si no cambiamos, porque hay más pobreza en los chicos y hay un serio problema de la entrada de las mujeres al mundo laboral. Eso es gravísimo, la verdad, cuando lo pones, ves el número de pobreza, que ves que la mitad de los chicos hoy están creciendo en hogares pobres. Claro. Ese es el futuro de la Argentina, más allá del dato de 1 de cada 3 argentinos está en la pobreza. Eso te marca que la política tiene que ir hacia adelante también en tratar de sacar a esos chicos, a esos 5 de cada 10 chicos que hoy viven en un hogar pobre, de la pobreza. Ahora, un poco conectado con el tema de las changas, también se habló mucho de la conexión con lo que es el subempleo, ¿no? Si un mozo trabajaba 8 horas por día, también empieza a trabajar menos. Eso fue lo que estuvo pasando durante el 2016, datos hasta septiembre. Estamos diciendo que en menos de un año creció en 1,5 millones la cantidad de pobres, menos de un año, porque hasta septiembre de 2016 es la película que tenemos hasta ahora de pobreza, según los datos de la UCA. Entonces, no solo es que perdieron las changas, sino que esas changas capaz son de menos horas y no llegan a esos 2.000, 2.100 pesos que necesitan solo para alimentarse. Es por eso que se recrudece muchísimo más lo que es la indigencia. Lo que comentaba Daniel, no llegar a comprar los alimentos en el mes. Terrible. Y eso te das cuenta en la calle, Mariana. La cantidad de cartoneros que hay es impresionante, cada día más, sobre todo entre las 7 de la tarde, las 8, las 9. Ahora salen desde temprano, Mecha. Y vos ahora le salen durante la mañana. Cada vez hay menos cartón, además. Bueno, ¿de dónde vienen? La mayoría vienen de la misma zona, ¿no? De Caraza, de Valentina Alsina, bueno, Lanús, toda esa zona, Fiorito. Y cuando les preguntas qué hacían antes, te decían, hacía changa de construcción. Claro, es que todo va cayendo. El que tenía trabajo formal en la construcción, el que tenía recibo de sueldo, se quedó afuera y fue a hacer changa. El que hace changa se va cayendo y termina siendo cartonero o haciendo cualquier actividad. Si uno quiere ver la indigencia, para mí el dato más grave es que bajó el consumo de leche. O sea, por primera vez en muchos años bajó el consumo de leche, bajó el consumo de carne y subió el consumo de harinas. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en la escuela, pero están comiendo peor. Claro. Y eso marca lo que se estaba diciendo recién. O sea, para futuro tenemos un problema serio. Claramente hay que encarar otras políticas y sobre todo ver el mercado interno. Lo que genera trabajo en la Argentina es la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, el turismo. Sectores que mueven la economía y que hacen que alguien pueda arrancar. Prestar atención a las pymes también. Absolutamente. ¿No? Bueno, en el conurbano bonaerense, cuando se amplía un poco y se ve por zona geográfica, este tema de dónde crece la indigencia, se ve en lugares como Rosario, pero en el conurbano bonaerense, donde hay una gran cantidad de pymes de la industria, cuando se hablaba del sector textil, por ejemplo, es ahí también donde hay marcado incremento de la indigencia, porque esas pymes no tienen trabajo para ofrecer por una recesión que vivimos el año pasado y las políticas económicas o sociales también deberían estar orientadas en los sectores que hoy están más sufriendo.
Más allá de estos datos, creo que lo habíamos hablado la última vez cuando estuvimos acá hablando de pobreza, se habla de una pobreza estructural, ¿sí? Hoy se explicaba un poco y lo explicaba muy bien Agustín Salvia, quien está a cargo de investigar en la UCA el tema de la pobreza y hace las encuestas. Baja la economía, como pasó el año pasado que estuvimos en recesión, hay más pobres. Cae el salario real, ¿sí? La persona gana menos de lo que sube la inflación, hay más pobres. Esto quiere decir que, bueno, si este año vuelve a crecer la economía, puede ser que baje el nivel de pobreza, pero no se termina de arreglar el problema estructural de la pobreza. Eso se hace con un plan de largo plazo y, como estábamos comentando acá, de fomento a las pymes, a las microempresas, a los microemprendedores, darles fomento, planes de financiamiento para que si hay una pequeña caída de la economía no sufran tanto y no se pierdan más trabajos. Yo me pregunto, ¿esto tiene que ver con la herencia recibida o tiene que ver con las medidas tomadas en el primer año del gobierno del presidente Macri? Yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Del 2011 al 2015 empeoró la situación económica en la Argentina y solo se creó empleo estatal. Se paró la creación de empleo privado y solo hubo empleo estatal. Eso fue que efectivamente los últimos 4 años del gobierno anterior empeoró la situación social y se complicó el mundo del trabajo. El actual gobierno le pasaron dos cosas que complicaron aún más. Paró la construcción y el textil, se paró el consumo, pararon las changas. La creencia es que iban a venir inversiones que iban a derramar sobre el empleo. Eso no sucede y no va a suceder porque se conseguirán inversiones para soja, minería o sector financiero y no está el trabajo ahí, sino está el trabajo en la construcción, el textil o el metal mecánico. Se pararon las changas y aumentó y creció fuertemente el tema de los alimentos. Ahí hubo como, me parece, un error de diagnóstico importante. La forma, hay dos cosas que yo creo que hay que hacer hoy ya para empezar a revertir la situación. Uno, declarar la emergencia alimentaria, volcar más dinero en los comedores escolares y en los comedores comunitarios porque alguien tiene que comer bien. Si alguien no come bien, todo el resto de que se hable no tiene mucho sentido. Y segundo, hacer mucha obra pública de pico y pala, mucha obra pública en mano de obra intensiva. Vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, que le permitan a un pibe sin secundaria completa trabajar en el conurbano bonaerense. Si no se hacen esas dos cosas, va a ser difícil que en el corto plazo se revierta.